¿De verdad eso te conviene? La palabra de Dios es vida. Bienvenidos a Escrito está en la palabra de Dios. con Pedro Elías. Uy, hermano, ¿cómo así? O sea que si me tomo una cerveza estoy pecando, hermano. Era la charla entre un recién convertido y un hombre que llevaba muchos años en el Evangelio. Y sabemos que toda persona cuando está en ese fuego, en ese amor, en ese primer amor que no debe acabar nunca, toda vez que en Apocalipsis hay una fuerte exhortación a que vuelva al primer amor. ¿Cuál? Cuando la persona abre su corazón al Señor Jesucristo, se encuentra con Él, el Espíritu Santo empieza a llenar ese vacío que hay en su alma, que le ha causado el vivir en este mundo, problemas quizás desde la niñez. Hay quienes han sido aborrecidos por sus propios padres, han sido abusados, maltratados y tienen su alma rota. Y cuando reciben el amor de Dios y el Espíritu Santo de Dios empieza a obrar en ellos, empieza a llenarse ese vacío, empieza a ver esa paz de Dios en el corazón, que en muchas oportunidades se expresa llorando ya no de tristeza, sino de gozo, de alegría, de esa paz que solamente el Señor sabe dar. Y acerca de ese tema, el apóstol Pablo, enseñando doctrina a los corintios, en el capítulo 10, versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Un ejemplo, una persona que antes de conocer al Señor haya sido borracho, que haya estado bajo el dominio del alcohol, pues lo ideal es que para qué va a tomarse una cerveza y a exponerse para que nuevamente llegue un demonio de alcoholismo y lo vaya a poseer o lo vaya a oprimir. Entonces es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Quizás el tomarse una cerveza no es pecado. El problema es qué ocurre después que se toma la primera cerveza. Eso de un lado. De otro lado, un hombre o una mujer de Dios que se tome una cerveza y alguien lo mire, ya sea de la iglesia o aún un inconverso que sepa que usted es una hija de Dios o un hijo de Dios, ¿qué va a pensar? ¿Cuál es el testimonio que se está dando? Y coloco el ejemplo de tomarse una cerveza, pero puede ser otra cantidad de cosas. Por ejemplo, hay personas que no comen morcilla, hay personas que no comen carne de cerdo porque en el antiguo pacto hay un listado de animales puros e inmundos para el pueblo judío. Pero ¿qué representaba ese listado? La imagen mejor el lienzo que descolgó del cielo frente a Pedro cuando estaba en ayuno y oración, y Pedro vio de toda clase de animales, reptiles, de toda clase, y una voz que le decía: Pedro, levántate y mata y come. Y Pedro le dice al Señor: pero no, ¿cómo voy a hacer eso si jamás yo he comido animal inmundo? Y el Señor, la voz le contesta: lo que yo he santificado, no lo llames tú común o inmundo. Pero estaba hablando no en sí de los animales, sino del pueblo que no conocía a Dios. Ese listado de animales del Antiguo Testamento, los animales puros representaban al pueblo de Israel. Los animales impuros representaban al pueblo gentil, es decir, toda aquella persona que no había nacido en el estado de Israel, no era israelita. Eso era lo que representaba en el Antiguo Testamento el listado de animales puros y animales impuros, los que se podían y los que no se podían comer. De tal forma que cuando Pedro ve ese lienzo y el Señor le dice: lo que yo he santificado, no lo llames tú común o inmundo, en el momento no lo entendió.
Pero cuando llegó donde Cornelio, un hombre gentil que no era del pueblo de Dios, y cuando Pedro llega y empieza a hablarle el Evangelio y son llenos del Espíritu Santo de Dios, ahí comprendió que esa visión que él tuvo no se refería a animales en sí, sino que era algo metafórico acerca del pueblo no hebreo que no había nacido en el Estado de Israel. Y de inmediato mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, toda vez que decía, si este gentil fue bautizado por Dios con el Espíritu Santo, ¿quién puede evitar el agua para que ellos sean bautizados? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, acá dando doctrina a la iglesia, les dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. De tal forma que, ¿por qué hacer lo que no nos edifica? Bien, esperamos que esta palabra que hoy el Señor nos da sea de gran bendición para cada uno de los que escuchan. Repito, coloqué el ejemplo de una cerveza o de comer carne de cerdo, pero puede ser cualquier cantidad de cosas que quizás usted en este momento esté enfrentando. ¿Qué hay que hacer? Volverse a Dios de todo corazón, porque un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por cada persona que escucha este mensaje. Proclamo que a través de este mensaje, que es tu palabra, hay salvación, restauración, sanidad, liberación y vida abundante en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te invito para que compartas este mensaje con muchas personas y ellos también sean bendecidos. De igual forma, para que te suscribas al canal y para que des like. Que tengas un excelente día en el nombre del Señor Jesús.